Ahora vamos a empezar con el tema de la refracción, terminando ya con el tema espejos, donde hicimos énfasis en la reflexión de la luz. Vamos a empezar ahora con el otro fenómeno, que es la refracción de la luz, donde la luz va a entrar de un medio transparente, va a propagarse e ingresando a otro medio transparente. Bueno, en primer lugar, antes de empezar con la ley de Snell y meternos en profundidad con el fenómeno de la refracción, vamos a hablar del índice de refracción. Esto va a ser una introducción, por supuesto, a la parte de la refracción. ¿Qué es lo que es el índice de refracción? Cada sustancia transparente tiene un índice de refracción propio, ¿no? Sustancias transparentes son donde la luz puede viajar, por supuesto en el vacío, en el aire, en el agua, en el vidrio, en ciertos plásticos acrílicos, en la mica y demás, la luz va a poder viajar. Bueno, en cada medio transparente que le permita a la luz viajar, existe un índice de refracción que lo vamos a indicar con la letra N, y que equivale al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, que ya sabemos que se utiliza la letra C y que equivale redondeando a 3 por 10 a la 8, ahí está, metros por segundo, ¿cierto? Y dividida la velocidad de la luz en el propio medio. Así que cuando estemos hablando del índice de refracción del agua, será igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el agua, y así sucesivamente. O sea que podemos ver que acá va a haber una proporcionalidad inversa entre el índice de refracción y la velocidad de la luz en el medio. Mientras más rápido vaya la luz en el medio, menor será el índice de refracción y viceversa. A, ma a mayor índice de refracción, menor velocidad de propagación en el medio. Bueno, esta es la definición del índice de refracción, ¿cierto? Cuando empezamos a hablar de la óptica física, incluso cuando mostramos la teoría corpuscular de la luz de Newton, habíamos visto que el propio Newton, incluso en ese momento hablábamos de densidad óptica. Bueno, el concepto de densidad óptica no existe en la física. O sea, no es que la luz va en un medio menos denso ópticamente y entra a otro medio más denso ópticamente. Eso es, digamos, poco claro. La densidad es una característica de la materia, ¿cierto? Que, que no tiene nada que ver con esto. La densidad es el cociente entre la masa y el volumen, masa sobre volumen. Esa es la densidad en física. No tiene nada que ver con esto que estamos hablando ahora. Por eso vamos a dejar de usar, si alguna vez lo usamos, vamos a dejar de usar este término de densidad óptica para referirnos solamente al índice de refracción, para denotar la mayor facilidad o dificultad que va a tener la luz en propagarse por ese medio en particular. Así que eso es importante, ¿cierto? Y bueno, nos da mayor precisión, porque incluso en algunos videos de divulgación de la óptica, muchas veces se dice a un medio más denso. No, pero eso no tiene nada que ver. Puede ser más denso, por supuesto, el agua es más denso que el aire y también tiene mayor índice de refracción, pero eso no es la esencia de lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Así que bueno, acá vemos que la luz se puede propagar por varios medios, como el aire, el agua, la mica, algunas sustancias plásticas, acrílicos, etcétera, y para de contar, porque la luz no se propaga por la madera, ni por el acero, ni por la mayor parte de los cuerpos que podemos ver en el día a día, ¿cierto? Bueno, yo quiero hacer una mención a lo siguiente. Cuando alguna vez hablamos en física de, por ejemplo, de densidad, pongámosle delta de densidad, sabemos que la densidad era masa sobre volumen, es masa sobre volumen de una sustancia, pero muchas veces se habla de densidad relativa. Y cuando se habla de densidad relativa, siempre que hablamos de algo relativo, es obvio que es relacionándolo con algo. Generalmente se la relaciona con el agua. Entonces se dice, la densidad relativa, por ejemplo, del aluminio es igual a ¿qué? A la densidad del aluminio, masa sobre volumen del aluminio, dividido la densidad del agua. Generalmente cuando se habla de relativo en física, la mayor parte de las veces, es con respecto al agua, pero puede ser
según la aplicación respecto a otra cosa. Pero bueno, siempre cuando se habla de densidad relativa, por ejemplo, el aluminio, respecto densidad relativa del aluminio, es la densidad del aluminio sobre la densidad del agua. Entonces, si la densidad del aluminio es 2,7 gramos por centímetro cúbico y la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿qué ocurre? La densidad relativa del aluminio es 2,7, sin unidad, porque se cancelaron las unidades, ¿no? De arriba y de abajo. O sea, eso es lo que es más común usar en física. Se habla de densidad relativa, se lo referencia a algo tomado como punto de referencia, valga la redundancia, que generalmente es el agua para este tema de la densidad relativa. Entonces, de esa manera se tiene un número adimensional porque se están dividiendo dos magnitudes de la misma unidad. O sea, dos densidades se están dividiendo entre sí y va a quedar un número sin unidad llamado adimensional. Bueno, ¿para qué hago esta introducción? Para que vean que el índice de refracción, ¿cierto? Es también una magnitud de ese tipo. Es una suerte de velocidad relativa al vacío, ¿no? Porque son dos velocidades de la luz, en el vacío y en el propio medio, y eso me va a dar el índice de refracción, en este caso de ese medio, ¿cierto? Por lo tanto, quería que vieran que realmente también es adimensional por esta razón, ¿cierto? Uno divide en el índice de refracción una velocidad de la luz en el vacío, ¿no? Dividida otra velocidad de la luz en el propio medio, y esto va a determinar que la magnitud índice de refracción es adimensional. Se cancelan las dos velocidades y queda un simple número sin unidad. Así que bueno, ahí tenemos una linda magnitud adimensional, el índice de refracción de una sustancia, ¿no? En ese caso, la comparación no es con el agua, sino es con el vacío. Y además, para encontrar otra diferencia interesante acerca de este planteo de relativo, colocando abajo, como es habitual, en este caso, en este ejemplo, la densidad del agua o un atributo del medio con lo cual se lo está comparando, ¿no? Bueno, acá está al revés. Acá está al revés porque, digamos, siempre el índice de refracción eh, sirve para comparar la velocidad de la luz en el propio medio comparada con una que es la velocidad de la luz en el vacío, que siempre es la misma, ¿cierto? Por lo tanto, si comparan, se ve que es al revés, ¿o no? O sea, la velocidad, el índice de refracción de la luz en un medio es una especie de velocidad relativa respecto del vacío, pero colocando la velocidad del vacío arriba y la velocidad del propio medio abajo. Algo extraño en los índices o magnitudes relativas, como la densidad relativa, el peso específico relativo y demás, donde siempre lo relativo, lo referencial va abajo dividiendo, ¿no? Bueno, acá lo referencial, lo que se lo referencia, que es la velocidad, se lo compara con el vacío, va arriba. Y esto se hace porque básicamente si si se hubiera definido la velocidad de la luz, el índice de refracción, perdón, en un medio, como la velocidad de la luz en el medio dividida la velocidad de la luz en el medio de referencia, que es el vacío, nos hubiéramos encontrado con que n siempre hubiera dado menor que 1. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz en cualquier medio siempre viaja más lento que en el vacío. O sea, en el vacío es cuando más rápido va. Entonces, si dividimos un número dividido otro número mayor, nos hubiera quedado siempre un número menor. 0,9, 0,8, 0,7, etcétera. O sea, y los físicos notaron que así hubiera habido menos variabilidad, o sea, menos rango de variación entre el material más refringente y el menos refringente, ¿no? Y por lo tanto descartaron esa posibilidad y eligieron poner al revés, ¿no? La velocidad de la luz referencial, que es la del vacío siempre constante arriba, y la velocidad del propio medio abajo, con lo cual queda claro que el índice de refracción es inversamente proporcional a la velocidad de la luz en el propio medio, ¿cierto? Se da esa proporcionalidad inversa. A mayor índice de refracción, menor velocidad de la luz en ese medio. Bueno, quería
solamente hacer un toquecito para comparar ese tema. Pero bueno, estábamos diciendo que acá está todo redactado, lo que acabo de decir, ¿cierto? Son magnitudes adimensionales, ¿no? Y el índice de refracción es entonces una especie de velocidad relativa, ¿cierto? Una especie de velocidad relativa de la luz respecto del vacío, considerando o colocando, como les dije recién, la constante arriba, en el numerador, ¿cierto? Entonces vamos a tener, acá yo presenté una tabla para índices de refracción de diversos elementos, de diversas sustancias transparentes. En primer lugar, cada sustancia transparente vamos a imaginarnos que tiene un único índice de refracción, n, aunque no es tan así, porque varía con la temperatura y con la longitud de onda. Pero acá está, por ejemplo, el índice de refracción del aire a 0 grados de temperatura y una atmósfera de presión, que es condiciones, bueno, normales para la atmósfera de presión, no tanto 0 grados para la temperatura ambiente, ¿no? Pero ese índice de refracción, fíjense que es casi igual a 1. Esto significa que la velocidad de la luz, ¿cierto? En el aire es casi la misma que la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? Aunque, lógicamente, es un poco menor, ¿no? Porque C resulta entonces un poquitito, apenas un 0,03%, si lo ponemos en porcentaje, resulta mayor en el vacío que en el aire. O sea, se ralentiza muy poco la luz en el aire y por lo tanto el aire es muy poco refringente, se dice, ¿no? Y vamos a observar que prácticamente es lo mismo que el vacío. En la práctica, trabajando con 3 o 4 cifras significativas, vamos a notar que no hay diferencias entre el aire y el vacío a este respecto de la velocidad de propagación. Pero cuando hablamos del agua, por ejemplo, vemos que el agua a 20 grados Celsius tiene un índice de refracción de 1,333. Prácticamente, si lo convertimos en un número irracional, sería 4 tercios, si es 1,33 periódico, ¿no? O sea, ahí tenemos que, ahí se nota, ¿cierto? La ralentización de la velocidad de la luz en el agua, ¿cierto? Si volvemos acá, podemos hacer la siguiente cuenta rápidamente para encontrar una utilidad práctica y rápida a este índice de refracción. Fíjense, estamos diciendo que n es igual a c sobre b. Si despejo la velocidad v de la luz en un medio determinado, por ejemplo en el agua, b pasa arriba y queda el cociente, queda igual a c, que es la velocidad de la luz en el vacío, sobre el índice de refracción, n, ¿cierto? Por lo tanto, b, la velocidad de la luz en el agua, es c sobre el índice de refracción del agua, o sea, c sobre el 1,33 que decimos ahora, que convertámoslo, imaginémoslo que después del 1,333 siguen infinitos 3 y lo convertimos en un número periódico, 4 tercios, que es un número racional, y c dividido 4 tercios es lo mismo que 3 cuartos por c. Recordemos que dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por la fracción dada vuelta. O sea, la velocidad de la luz en el agua a 20 grados Celsius y además en un determinado, que enseguida le voy a hablar, en un determinado longitud de onda, es igual a 3 cuartas partes de la velocidad de la luz en el vacío. O sea, 3 cuartos es 0,75 de c. O sea que podríamos decir que la velocidad de la luz en el agua ha perdido el 25% de la velocidad que tenía en el vacío. Se ha ralentizado en un 25%. También es mucho. Se puede sacar la cuenta fácilmente, da 2,25 por día a la 8, no importa, pero es una velocidad muy alta también, porque estoy comparando con la velocidad de la luz en el vacío, pero se ha ralentizado en un 25%, o sea, es mucho lo que ha disminuido la velocidad de la luz al penetrar del aire al agua. Recordemos que en el aire es lo mismo prácticamente que en el vacío, pero del aire al agua ha disminuido mucho la velocidad. Bueno, acá hay otra tabla que hice yo, recabada de libros y demás, donde podemos ver los distintos índices de refracción. Por ejemplo, acá tenemos el hielo a 0 grados Celsius, 1,39, casi igual que el agua. Estamos hablando de una capa delgada de hielo,
¿no? Para que sea el hielo un elemento transparente, porque cuando el hielo tiene una capa muy espesa, se convierte en blanco. ¿Sí? ¿Vieron? Los témpanos son blancos de hielo, los cubitos del congelador no son transparentes. Eso porque ya tiene una determinada temperatura y empieza a ser translúcido y por lo tanto ya no deja pasar con comodidad la luz y tiene que ser una capa delgada. Si no, se da el efecto que se puede ver en las cavernas de las estalactitas y estalagmitas, donde se ve el hielo y se ve que no permite una imagen nítida de lo que está detrás, sino es traslúcido. Pero hablando del hielo como material transparente, donde la luz puede viajar más lento, pero puede viajar y no ser absorbida, tendríamos ese valor. Después acá puse, por ejemplo, el índice de refracción del policarbonato. El policarbonato es un material plástico que se utiliza generalmente para los lentes. Los anteojos generalmente pueden ser de policarbonato o pueden ser de vidrio directamente. Pero bueno, los anteojos de vidrio son más incómodos porque son más pesados, el vidrio es más pesado, es más barato también, pero es más pesado y si se te cae, bueno, y al suelo, según cómo pegue, se puede romper, trizar directamente y no sirve más. El policarbonato es más liviano y tiene un índice de refracción parecido al del vidrio, es más liviano y no se rompe, no se quiebra como el vidrio, pero se puede rayar, se puede rayar según cómo caiga o si lo rayás con algo, también lo inutilizás de alguna manera, ¿no? El índice de refracción del policarbonato es mucho mayor que el del agua, comparemos, 1,333, 1,585. Esto va a indicar que todavía ralentiza más a la luz. Ese medio transparente del policarbonato se dice es más refringente, tiene mayor índice de refracción o es más refringente. No se dice tiene más densidad óptica, no se dice. Pero después tenemos el cristalino humano. Bueno, esto tiene que ver con la fisiología del ojo humano. No me he metido mucho, no me he metido directamente en este apunte en el tema de la fisiología del ojo y la retina. Pero bueno, el cristalino es el material, digamos, del ojo que permite enfocar, ¿cierto? Y que permite distintos enfoques. Entonces, cuando vos querés ver una letra chiquita, enfocás de una manera. Cuando querés ver a lo lejos, enfocás de otra manera. Eso es como un lente que va variando su distancia focal, el cristalino. Bueno, y tiene también, no sé si es un músculo, pero tiene una transparencia, obviamente, ¿no? Porque es como si fuera un cristal de una lente que puede variarse su foco y tiene ese valor de índice de refracción, ese material del cristalino que está en el ojo, ¿no? Evidentemente que esto también tiene que ver con, por ejemplo, con el paso del tiempo, con la edad, ya se va, no sé si debilitando o disminuyendo la capacidad de ese cristalino para enfocar a la corta distancia o para enfocar a la larga distancia y poder ver con nitidez la letra chiquita y la letra eh, muy lejana y va perdiendo esa potencialidad del cristalino y se da lo que se llama presbicia, ¿cierto? Que es un defecto de la visión donde necesitaba usar lente para ver tanto la letra chiquita como la grande. Yo, por ejemplo, acá, tenía antes lentes para ver de cerca, lente para ver de lejos e incluso hasta llegué a tener lente para ver la computadora a media distancia. Bueno, y después me compré un multifocal, que es este, por ejemplo, y los multifocales tienen toda una calle, un sendero de múltiples focos que permiten enfocar con a distinta distancia, ¿no? Y eso es porque, bueno, con el paso del tiempo y la edad se van produciendo fenómenos digamos, de alteraciones en la visión, como la miopía, como la hipermetropía, el miope que puede ver de cerca o se acerca mucho a las cosas, pero no ve bien de lejos, o la hipermetropía, que es lo contrario, que se ve bien de lejos, pero no se ve de cerca. Bueno, el astigmatismo, cuando se deforma el globo ocular, bueno, son todas, digamos, problemas que a veces da con la edad o no, porque a veces hay gente joven que tiene estos problemas y para eso la óptica corrige estos defectos de visión a través de lentes. Por eso es tan importante toda esta teoría que estamos viendo ahora de la luz, reflexión y ahora refracción y demás, porque luego
se aplica en la óptica, ¿cierto? El oculista, el oftalmólogo, obviamente, se encarga básicamente de eso y está muy evolucionado, muy avanzado. Al día de hoy, asistido por computadora, te hacen, te operan el ojo, o sea, está muy avanzada la medicina en ese rubro, ¿no? Bueno, con respecto a los vidrios, tenemos un índice de refracción de 1,5 a 1,8 según la calidad del vidrio, ya son valores que pueden ser bastante mayores, el policarbonato está más o menos en esa zona, pero bueno, llega hasta valores mayores según la calidad y el tipo de vidrio. El nylon también tiene 1,53 de índice de refracción y el diamante es uno de los más altos, o el más alto de lo que tengo acá en la lista que me pareció, bueno, el diamante, que por supuesto puede ser una piedra preciosa y demás, pero que tiene un índice de refracción muy alto, fíjense, 2,4 es el más refringente, ¿no? Por eso las piedras de diamante, según las caras que se pulen y todo, gusta mucho como joya porque da muchos reflejos de la luz, ¿no? Entonces, pero tiene un índice de refracción muy alto y aparte el diamante es un elemento muy duro, eso nada que ver con la cuestión óptica, pero es muy duro y se utiliza con puntas de diamante para cortar vidrios y demás. De tan duro que son, se le pasa los vidrieros pasan una punta con una, con una punta de diamante, valga la redundancia, y de esa manera eh, calan el disco y después con un simple, el disco, calan el vidrio y con un simple toque ya lo cortan y queda bien parejo el corte, ¿no? Así que, bueno, esto para saber algunas sustancias, la mayor parte de las sustancias transparentes que podemos conocer y que cada una queda caracterizada con un índice de refracción. Pero ojo, que el índice de refracción se mide a una determinada temperatura, con lo cual es probable que, lógicamente, que al variar la temperatura, varíe el índice de refracción. Acá no tengo referencias a de qué manera lo hace, sino simplemente tengo datos a determinadas temperaturas, pero no sé bien cómo varía con la temperatura. Lo interesante, más allá de la temperatura, ¿cierto?, es que el índice de refracción de un medio material transparente varía con la longitud de onda de la luz, o sea, con el color. No todos los colores van a la misma velocidad, ¿no? Entonces, bueno, como estamos diciendo que el índice de refracción es igual a C, que es una constante, sobre B, si no todos los colores van a la misma velocidad y distintos colores van a distintas velocidades, significa que distintos colores tienen distintos índices de refracción. Tampoco es que difieran tanto, pero difieren, ¿cierto? Según el color, o sea, según la longitud de onda, ¿no? Así que bueno, acá hay algo que ya hemos dicho cuando vimos óptica física, pero que acá he vuelto a resaltar con este recuadro y todo. El vacío es el único medio donde no se produce dispersión de la luz blanca. Todas las longitudes de onda, o sea, todos los colores, y también los que no son de longitud de onda visible, infrarrojo, ultravioleta y todas las ondas del espectro electromagnético. Para todas las ondas del espectro electromagnético, la velocidad de propagación de la luz en el vacío es la misma y vale 3 por 10 a la 8 redondeando metros por segundo. O sea, esto ya lo hemos visto, o sea, el índice de refracción es siempre igual a 1 para el vacío. Lógicamente, ¿no? Estamos diciendo que B igual a C, n es 1. O sea que 1 es lo más pequeño que podría ser el índice de refracción, ¿no? Porque es cuando la velocidad en el medio es C sobre C igual a 1. Es lo más pequeño. Luego, cuando empiezan a aparecer medios más refringentes, van a tener menor velocidad de propagación, cada vez menor, 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 hasta llegar al diamante, en la tabla que le mostré recién, y por tanto ahí es donde tenemos el mayor índice de refracción. Pero el menor es 1 y además es constante para todos los colores. Eso ya lo dijimos antes y lo he vuelto a resaltar aquí, ¿no? Pero retomando esta tablita de acá, vemos que cuando vimos que el agua tiene un índice de refracción de 1,33, ¿cierto? 1,333,
dijimos que no aclaramos, ¿no? No aclaramos. Pero ese índice de refracción del agua a 20 grados, 1,333, no es para todos los colores igual. No, porque ya estamos en un medio refringente y ya hay dispersión de la luz. Entonces, ese valor, como podemos ver acá, es el que corresponde al índice de refracción N del agua, 1,333, para una longitud de onda media del espectro visible, 589,3 para más datos, ¿o no? O sea, estamos hablando de una longitud de onda que sería este puntito de acá, ese puntito rojo de acá. Estaríamos hablando de una longitud de onda ahí, en la zona del amarillo. Generalmente se toma amarillo o amarillo verde, pero en este caso amarillo, más bien como una longitud de onda media óptima para el ojo, porque está lejos de los extremos del rojo y del violeta, así que en ese punto medio se ha medido para esa longitud de onda de 589,3 nanómetros, ¿cierto? En la zona del amarillo se ha medido n como 1,3330, o sea, con un decimal más, con 4 decimales, 3330. Y ese punto está graficado ahí. Si hago clic acá y voy acá, ese va a ser 1,333, ¿no? Ahí tengo 1,33, 1,34, bueno, 1,333, ahí está. Fíjense que acá se muestra en este gráfico y en este cuadro cómo varía el índice de refracción y por ello la velocidad de propagación de la luz en el agua, en este caso, porque esto está hecho para el agua a 20 grados, para el agua a 20 grados. Y se ve cómo varía con el color de la luz. Entonces, se observa que a menor longitud de onda, si nos movemos desde el rojo hacia el violeta, a menor longitud de onda, así se mueve la tabla. Fíjense que arranca acá, 670,8, o sea, arranca en este puntito. Hay 5 puntos y lo demás, la curva se hace una interpolación, pero como ven hay 5 puntitos. 670,8 acá. Nanómetros, ese punto se midió para ese color rojo, bastante colorado en este caso, se midió para ese color el índice de refracción y ha dado 1,3308, ¿no? Fíjense que acá, si bien se nota la variación por esta curva, después se ha interpolado los valores intermedios, se ha hecho una curva de aproximación, pero si bien se ve que varía bastante, hay que tener en cuenta la escala, ¿o no? Esta escala va de 1,3 a 1,35, o sea, no va de 0 a 1,34 o 1,35, no. O sea, es pequeña la dispersión de la luz por diferencia de velocidades para los diferentes colores. Pero bueno, luego acá hicieron un segundo color, acá, en la zona del anaranjado, ¿no? Primero bien colorado, después anaranjado, 643,8, y observaron el valor, ¿cierto? 1,3314, bueno, etcétera. Y si hicieron lo mismo para 5 colores, ¿no? Y finalmente se observa que para el violeta, que es el que tiene menos longitud de onda, sería este puntito de acá, ¿no? Lo proyecto acá y ese es el 1, es el 404, bueno, 405, pongámosle, redondeando. Nanómetros es el violeta, es la onda más corta de longitud de onda y mayor frecuencia, como ya sabemos, y ha dado 1,3428. 1,3428 el índice de refracción. O sea, tampoco son variaciones dramáticas, pero pasa de 1,33 a 1,34, 34,3 redondeando. Bueno, es bastante lo que cambia con el color, en este caso el índice de refracción, y con ello la velocidad de la luz en el agua a 20 grados. Y luego se ha interpolado. Pero bueno, esto podemos decir que a menor longitud de onda, voy al violeta, más refringente es el agua a 20 grados. O sea, más índice de refracción tiene. O sea, menos es la velocidad de la luz al propagarse en ese medio. Va más lento la luz en ese medio. A menor longitud de onda, mayor índice, más lento va la luz. ¿Se ubican? Bueno, este es un patrón que lo tienen prácticamente todos las sustancias,
¿cierto? En este caso, bueno, acá se hace referencia al agua. Bueno, y si vemos el arco iris, esto ya lo discutimos cuando hablamos del efecto del arco iris en el tema Newton, ¿cierto? De la teoría corpuscular de Newton y la dispersión de la luz blanca en un prisma. Y ahí volvemos a repetir lo mismo. Ahí se observa cómo el rojo, al ir más lento, dobla con más dificultad y en el arco iris está por el lado de afuera, porque el rojo es menos refringente, ¿m? Tiene menor índice de refracción, se acerca más al vacío, podríamos decir, y por lo tanto va más rápido y dobla con más dificultad. Todo eso ya lo dijimos antes, ¿o no? Y así que sería reiterativo. Y el violeta es más refringente, tiene mayor índice de refracción, menor velocidad de propagación, y entonces por ello va por el lado de adentro, podríamos decir, ¿no? Así que cuando vimos el efecto de la dispersión de la luz blanca en los prismas, vimos esto, lo vamos a volver a ver al final de este curso, cuando veamos prisma, porque lo vamos a estudiar, todavía no hemos estudiado ni siquiera el fenómeno de la refracción, ¿no? Pero acá se ve una doble refracción en un prisma, que son dos caras planas, no paralelas, y vemos cómo el que menos se desvía es el rojo. Y luego el amarillo, el anaranjado, bueno, luego el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul y el violeta, que es el que más se desvía. Todo eso tiene que ver con este tema, ¿no? Con este tema de que los medios materiales dispersan la luz blanca porque presentan distintos índices de refracción según la longitud de onda de la luz visible, ¿no? Así que bueno, de alguna manera hemos vuelto sobre ese tema que, que lo vimos hace bastante, ¿no? Volvamos a lo que estamos diciendo ahora. Este es el índice de refracción. Todo eso ya lo discutimos. Me queda una sola cosa por decir, que es el índice de refracción relativo, ¿no? De una sustancia respecto de otra. Este índice de refracción relativo generalmente se usa en la formulación de la ley de Snell, pero como es engorroso, yo lo voy a evitar. O sea que en este apunte no lo uso, pero en los ejercicios sí lo doy porque lo han tomado, en los ejercicios lo preguntan y lo toman, el concepto de índice de refracción relativo, así que lo voy a explicar por esa razón. Fíjense, el índice de refracción relativo de un medio respecto de otro existe. O sea, ya no sería un índice de refracción absoluto igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en ese medio. No, este sería el índice de refracción absoluto, el n del medio A, el n del medio B. Ahora hablamos del índice de refracción del medio A relativo al medio B, con respecto al medio B. Y acá se hace la lógica, que es poner en el denominador el índice de refracción del medio tomado como referencia. Entonces, si me dicen el índice de refracción del medio A respecto al medio B, es el índice de refracción del medio A dividido el índice de refracción del medio B. O si me piden el n de B respecto de A, es el n de B sobre el n de A. Se vuelve a la usual que habíamos discutido antes en la densidad relativa respecto del agua, que la densidad tomada como referencia iba en el denominador. Bueno, acá también. El índice de refracción tomado como referencia va en el denominador, pero es cociente entre dos índices de refracción. Por lo tanto, es adimensional. También es adimensional. O sea, no se mide en ninguna unidad. No tiene unidad de medición y ya el propio índice de refracción n es adimensional. El índice de refracción absoluto, para ponerle de alguna manera, porque surgía de dividir dos velocidades entre sí y por eso quedaba adimensional. Bueno, con más razón, el índice de refracción relativo es adimensional. ¿Se ubican? Porque se dividen entre sí dos magnitudes que también son adimensionales. Y por último, el índice de refracción de una sustancia A, bueno, se ve claramente, ¿cierto? Si el índice de refracción de A respecto de B es NA sobre NB y el índice de refracción de B respecto de A el n de B sobre el n de A, o sea, al revés, es bastante obvio que el índice de refracción, como dice acá, de A respecto de B, es la recíproca 1 sobre el n de B respecto de A. O sea que si alguna vez te juegan con eso, que hay ejercicios donde lo toman o no.
O sea, si te dicen, no sé, el índice de refracción de, no sé, a ver, pongamos algún ejemplo, supongamos que yo pongo el índice de refracción N, ¿cierto?, del vidrio respecto del agua, pongámosle. Sería el N del vidrio dividido el N del agua. Le vamos a poner A al agua. En el vidrio sobre el agua. El N del vidrio es 1,5, pongámosle un valor típico. Y el N del agua 1,33. Y bueno, ese cociente, por supuesto, me va a dar un número, también adimensional, ¿cierto? Así que es para comparar dos elementos transparentes. Bueno, no es tan importante, yo lo trato de evitar todo lo que puedo a este índice de refracción relativo, ¿no? En la ley de Snell lo he podido evitar y no lo pongo en su formulación. Daría 1,127. Bueno, 1,127. Sería el índice de refracción del vidrio respecto del agua, ¿no? Y bueno, y si me llegan a pedir lo contrario, el índice de refracción del agua respecto del vidrio sería la recíproca de ese número, directamente, no nos hagamos más problema. Ese valor elevado a la menos 1, la recíproca, o la inversa multiplicativa, 0,887, pongámosle redondeando. ¿Se ubican? Estos son los índices de refracción relativo. Volvemos a lo que es habitual. Relativo respecto de algo, bueno, el respecto de eso va abajo. El n del medio respecto al cual se está midiendo va abajo. ¿Mm? Eso es lo único que hay que acordarse, ¿no? Y si te juegan con esto, hay que acordarse de que A respecto de B o B respecto de A son recíprocos. O sea, una cosa, digamos, recíproca de la otra. Bueno, después de esta introducción va a venir una ejercitación para empezar a entrenarse en esta sencillísima fórmula del índice de refracción y de la velocidad de la luz en un medio o en otro medio. Ahora no vamos a ejercitarnos en esto, en este aspecto que describimos recién de la variación con la longitud de onda, que lo vamos a retomar al final cuando veamos prismas. Vamos a retomar este concepto, pero ahora no. Pero sí va a ser una introducción porque al tema de la refracción. Esta sección va a servir como una introducción al tema de la refracción, que tiene ejercitación y todo, porque después vamos a empezar con la refracción, con la ley de la refracción, a demostrar la ley de Snell y a estudiar las refracciones en, primero, superficies planas que separan dos medios de distinto índice de refracción. Después, superficies esféricas que se llaman dioptrios esféricos, que separan dos superficies, dos, dos medios de distinto índice de refracción. Y después, lentes, donde hay una doble refracción y por último prismas. Así que es bastante lo que nos queda para seguir.